Pasa a vosotros, hermanos. Me da mucho gusto saludarles. Esta es nuestra tercera sesión y hoy vamos a tratar un tema que se titula Señales del fin. Allí en Mateo capítulo 24, del verso 1 al verso 4, nos habla de una historia donde dice que Jesús sale del templo y se acercan los discípulos porque querían mostrarle los edificios que estaban alrededor del templo. Entonces Jesús les dice: ¿veis todo esto? No quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Nosotros sabemos que existió un templo llamado el Templo de Salomón. Aproximadamente en el año 480 antes de Cristo se empezó a construir este templo, que tardó 20 años en construirse. Sin embargo, cuando llegó el rey Nabucodonosor, el imperio de Babilonia, en el año 606, este templo fue destruido y también fue destruida parte de la ciudad de Jerusalén, si no es que en toda su totalidad. Sin embargo, en el año 457 antes de Cristo, por el edicto del rey Artajerjes, rey de Persia, ordenó que todos los judíos que deseen regresar a las tierras asoladas, es decir, a Jerusalén, para edificarla, podían hacerlo. Y a partir de ahí se empieza a construir nuevamente la ciudad de Jerusalén, el templo y los muros de Jerusalén. Y les bastó 46 años para reconstruir todo. 3 años les tomó planearlo todo, es decir, plasmarlo en un proyecto arquitectónico, ver la ingeniería, todo lo que es la instalación sanitaria, la instalación hidráulica, las redes, para hacer un total de 49 años, en donde se pudo visualizar nuevamente el templo. Y entonces, cuando aparece nuestro Señor Jesucristo, ya estaba reconstruido el templo, la ciudad y los muros de Jerusalén. Y entonces, como ya les he mencionado, Él sale del templo, Jesús, y sus apóstoles, pues de alguna manera, quieren mostrarle a Jesús la ciudad, la magnífica ciudad de Jerusalén. Pero Jesús les dice: todo esto va a ser destruido. ¿Cuándo se destruyó el templo, la ciudad y los muros de Jerusalén? En el año 70 después de Cristo, por el emperador Tito. Y posteriormente, en el año 138, apareció otro emperador llamado Adriano. Este emperador quiso reconstruir Jerusalén, pero con una finalidad. Él quería construir un santuario en honor al dios Júpiter, precisamente donde estaba el templo antiguo, que estaba construido en el monte Moria. Este emperador Adriano quiso desarraigar todo lo que tenía que ver con los judíos. Por órdenes de este emperador fueron expulsados todos los judíos que estaban en el imperio romano, principalmente en Jerusalén. Y él se encargó, este emperador, de que pasara el arado por toda estructura, por toda ruina que hubiera quedado de la destrucción que existió en los tiempos del emperador Tito. Y después hizo pasar, o se vertió sal por toda la superficie de aquella ciudad, y de esta manera simbolizando que nunca más volvería a ser reconstruida la ciudad de Jerusalén. Entonces, hermanos, se cumplieron las palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo: no quedará piedra sobre piedra que no quede destruida. Sin embargo, hermanos, los apóstoles no sabían cuándo iban a pasar estas cosas, y ellos
impresionados con las palabras que le había dicho nuestro Señor Jesucristo, esperaron un tiempo, y cuando Jesús se fue a predicar en el Monte de las Olivas, se acercaron los discípulos y le dijeron al Maestro: Señor, ¿cuándo van a pasar estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y entonces Jesús les responde: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo. Esta fue la primera advertencia. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo. En 1 de Juan capítulo 4, verso 1, dice la palabra de Dios que no debemos creer a todo espíritu. Antes probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido en el mundo. La pregunta ahora es: ¿cómo vamos a probar los espíritus? ¿Cómo los vamos a probar? Dice ahí en Mateo capítulo 7, verso 15 al verso 20: por sus frutos los conoceréis. Porque no se toman uvas de los espinos, ni tampoco espinas de la higuera. Asimismo, el árbol malo no puede dar frutos buenos, y el árbol bueno no puede dar frutos malos. Así es que por sus frutos los conoceréis, y todo árbol que no da frutos es cortado y echado al fuego. Así es como nosotros debemos de probar los espíritus. Ahora, vamos a entender algo. Los frutos, cuando dice por sus frutos los conoceréis, no quiere decir a la cantidad. ¿Por qué? Porque si hablamos de la religión católica, cuyos seguidores sobrepasan los 1,000 millones, y en el Islam también sobrepasan los 1,000 millones de seguidores, no se refiere a ese tipo de frutos. Porque también en el Estadio Azteca, también muchas asociaciones religiosas hacen sus cultos o su difusión de su organización, y se llenan los estadios. Pero a esos frutos no se refiere. ¿A qué frutos se está refiriendo? Por sus frutos los conoceréis. Se está refiriendo a la espiritualidad de la persona, a la santidad que tiene cada persona. Si nosotros seguimos mintiendo, seguimos defraudando, seguimos traicionando, engañando, nosotros no estamos propiciando la espiritualidad. Debemos nosotros de ser espirituales. Si yo predico del amor, hablo del amor, y le pego a mi esposa, le pego a mis hijos de manera injustificada, o violento verbalmente y físicamente a mi esposa, entonces ¿dónde están mis frutos? Los frutos se refieren a las cualidades que posee un determinado grupo o una iglesia. A esos frutos se refiere los que menciona la palabra de Dios: la misericordia, el perdón, la humildad, la bondad, la fe. Por sus frutos los conoceréis. Y así es como nosotros debemos de probar los espíritus. Porque dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 4, del verso 3 al verso 5, que vendrán tiempos en donde no sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de escuchar la palabra de Dios, se amontonarán maestros que andarán conforme a sus concupiscencias, y apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas.
En la actualidad, hermanos, tenemos un problema, porque estamos viviendo precisamente esos tiempos donde no se está sufriendo la sana doctrina. Nosotros sabemos que existe la Biblia, una Biblia que está conformada por 66 libros, 39 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. Sin embargo, antes, estos 66 libros no estaban recopilados en un solo volumen, sino que estaban esparcidos en diferentes lugares. Por ejemplo, lo que fue parte o en su mayoría de los libros del Antiguo Testamento, los cuales fueron escritos por judíos, creando así la Biblia hebraica. En el siglo V hubo una primera traducción del hebreo al griego. Esta Biblia se llamó la Biblia Septuaginta o la Biblia de los 70, porque 70 sabios fueron los que hicieron la traducción. Después hubo una segunda traducción que se conoció como Vulgata, que esta traducción se hizo a finales del siglo IV, del hebreo y griego al latín. Y de ahí la Iglesia Católica, Apostólica y Romana empezó a hacer muchas reproducciones de esta Biblia al latín. Y en 1453, cuando aparece la imprenta, entonces ya se tenían recopilados los 66 libros en un solo volumen que ahora conocemos como la Biblia. Por eso dice la palabra de Dios que no sufrirán la doctrina, porque todos tenemos una Biblia en nuestra casa. Muchos la leen, muchos no la leen. Pero lo que sí debemos de valorar y de tomar mucho en cuenta, que cada palabra que se encuentra en ese libro le pertenece a Dios. Es decir, que el autor de la Biblia es Dios. Por eso debemos de tomarle mucha importancia a cada palabra que se encuentra escrita en este libro. Entonces, ahora las personas, teniendo ya su Biblia con los 66 libros, se cumple lo que dice: no sufrirán de la sana doctrina. Antes, teniendo estas personas, estos individuos, comezón de escuchar la palabra de Dios, se amontonarían maestros que andarían conforme a sus concupiscencias y apartarían la verdad del oído y se volverían a las fábulas. ¿Quiénes son estos maestros? Son los líderes religiosos. Existen más de 600,000 religiones. Y en su mayoría de estas religiones, estos líderes lo que están haciendo es lucrar con la palabra de nuestro Dios, con la Biblia, con las Sagradas Escrituras. Es decir, que se están enriqueciendo con la fe de los hombres. Les voy a poner un ejemplo. El sacerdote de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana cobra para todo. Para un bautismo cobra, para un casamiento cobra, te mueres cobra, para todo cobra. Y la mayoría de los líderes también perciben un salario. Cuando la palabra de Dios dice que el don de Dios no se cambia por dinero, porque no podemos sembrar lo material y cegar lo espiritual, o sembrar lo espiritual y sembrar lo material. Yo no puedo predicar el Evangelio y a cada persona que le predique no le voy a decir: ¿sabes qué? Son 50 pesos, son 100 pesos. O a donde yo vaya a predicar el Evangelio en alguna congregación, no les puedo decir: es tanto dinero, porque así no funciona. Nuestro Señor Jesucristo, cuando vino aquí y sanó a los ciegos, a los mudos, a los leprosos, Él no les cobró nada. Sin embargo, ahora dice que se amontonarían maestros
y que andarían conforme a sus concupiscencias, es decir, conforme a sus deseos. Y tendrían ellos la conciencia cauterizada y tendrían una apariencia de piedad, mas negando la eficacia de la piedad. Y apartarían la verdad del oído y se volverían a las fábulas. Hoy hablamos de una reencarnación, que muere una persona y reencarna en un animal, en una planta. Todo eso son fábulas. La Iglesia Católica, Apostólica y Romana dice que cuando una persona muere, que para que pueda irse al paraíso, tiene que pasar por el purgatorio. Y que existe el inframundo y que el inframundo tiene 7 niveles. Y que los niños que no pecaron y que murieron a su temprana edad se encuentran en el Olimpo. Todo esto es parte de una fábula. Y debemos de tener mucho cuidado. Por eso decía nuestro Señor Jesucristo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Ahí en Juan capítulo 8, verso 37 al 52, hay una entrevista entre Jesús y los escribas y fariseos, los príncipes de la sinagoga, los sacerdotes. Y entonces empiezan a hablar con Jesús estos príncipes de la sinagoga y le dicen: tú eres samaritano y tienes demonio. Y entonces Jesús les dice: yo no tengo demonio y vosotros me deshonráis. Y si yo reconozco que ustedes pertenecen a la simiente de Abraham, mas procuráis matarme, porque mi palabra no cabe en vosotros. Y vosotros queréis hacer las obras de vuestro padre. Y entonces los judíos, porque se jactaban ellos mucho de ser hijos de Abraham, le decían a Jesús: nosotros tenemos un padre que es Abraham. Y Jesús les dice: si vuestro padre fuera Abraham, las obras de Abraham haríais, mas ahora procuráis matarme. Porque yo les digo la verdad, procuráis matarme. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y las obras de vuestro padre queréis hacer, porque el homicida es desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Y cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Quién es el padre de la mentira? El diablo. Y el homicida es desde el principio, porque ustedes saben que Caín mató a Abel. Y estos judíos que se jactaban de ser hijos de Abraham, querían matar a nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él les decía: vosotros de vuestro padre el diablo sois. Ahí en 1 de Juan capítulo 2, verso 4 al 5, ahí nos dice que el que dice que conoce a Dios y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Si yo digo que conozco a Dios, o alguien dice que conoce a Dios y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. ¿Y de dónde viene la mentira? Del diablo. ¿Y quién? ¿Por qué? Porque él es el padre de la mentira. Ahora, ¿cuáles mandamientos? El que dice que conoce a Dios y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Los 10 mandamientos. En Éxodo capítulo 20, del verso 1 al verso 17, ahí nos habla de 10 mandamientos. Y todos aquellos maestros y líderes religiosos que no hablan de estos mandamientos, es porque están hablando con mentira y están engañando a la gente.
Pero la palabra de Dios dice que un ciego no puede guiar a otro ciego, porque ambos caerán al hoyo. Mirad que nadie os engañe. Esa fue la primera advertencia. Después Jesús nos dice que oiréis guerras y rumores de guerras. Y se levantará nación contra nación y reino contra reino. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha hecho público un comentario diciendo a todas las naciones que Israel ya no es un conejito, sino que Israel ahora es un tigre. Y todos aquellos que se atrevan a amenazar la existencia de Israel, están amenazando su propia existencia. Las guerras ahorita están presentes en Medio Oriente, en Siria principalmente. Hace poco quemaron a unos niños porque querían paz para su país, querían paz para todo el mundo. Y los sirios no les gustó y entonces los quemaron. Habrá hambres y pestes por todos los lugares. En la actualidad existen muchas enfermedades. Existe cáncer, el SIDA, cáncer de piel, cáncer de sangre, cáncer en los pulmones, cáncer en el estómago. Y todas estas muertes son silenciosas y son lentas. El SIDA es una enfermedad que no tiene cura. Se puede tratar y puede prolongar la vida de las personas. Sí se puede llamar vida, porque tiene que estar comprando medicamentos y los medicamentos son muy caros. Y tiene que llevar muchos cuidados. Las personas se están enfermando de los riñones y las tienen que dializar, hemodializar. La diabetes, entre otras enfermedades que están afectando, que están perjudicando a las personas. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. En la actualidad existe tráfico de órganos, tráfico de personas, prostitución, tráfico de drogas, tráfico de armas, delincuencia organizada, violaciones, asesinatos. En abril del año 2007 se aprobó la despenalización del aborto. Allá en el Distrito Federal o en la Ciudad de México, como se conoce actualmente. Ahora cualquier mujer que quiera abortar puede ir a la Ciudad de México y ahí está autorizado el aborto, cuando el aborto anteriormente era considerado como homicidio y había una pena, años de cárcel, pero ahora no. Ahora, si una mujer quiere abortar, puede ir a la Ciudad de México y abortar. Muchas de las mujeres se justifican su aborto porque las violaron y por eso quieren abortar. Sin embargo, hay otras mujeres que abortan porque como quieren terminar una carrera profesional, quieren hacer una maestría, quieren hacer varios doctorados y el bebé que llevan ahí en el vientre es un obstáculo para ellas. Por eso abortan a ese bebé. Ya no sienten culpa. Las mujeres ya no sienten ningún remordimiento. Ya no tienen conciencia de lo que están haciendo. Se están perdiendo muchos valores.
se está llegando a un libertinaje extremo. En el 2011 se autorizaron los matrimonios homosexuales en el Distrito Federal, en la Ciudad de México. Ahora, si una persona se quiere casar con otra persona de su mismo sexo, pueden ir a la Ciudad de México y les pueden expedir un acta de matrimonio, ejerciendo todos los derechos que confiere el Estado. Y pueden casarse bajo el régimen de sociedad conyugal o de separación de bienes. ¿Qué es lo que está pasando, hermanos? Esto de los matrimonios del mismo sexo empezó en el Distrito Federal, pero ahorita ya se están aprobando en otras entidades federativas, como en Chihuahua, como en Nayarit, en Quintana Roo, en Jalisco, en Sonora, en Michoacán, en Morelos, en Coahuila y en Colima. Y se va extendiendo todo esto, hermanos, para que existan los matrimonios del mismo sexo, es decir, hombres con hombres, mujeres con mujeres. El presidente Enrique Peña Nieto propuso una iniciativa llamada Matrimonio sin discriminación, sin discriminación. Es decir, que el Congreso de la Unión pueda aprobar que el matrimonio de personas entre el mismo sexo se puede autorizar en todas las entidades federativas. En otros países se está legalizando la zoofilia, es decir, relaciones sexuales con animales y seres humanos. Y en 5 países ya se autorizó la zoofilia, se legalizó en Canadá, en Estados Unidos, en Dinamarca, en el Líbano y en España. En Levíticos capítulo 18, verso 22 al verso 25, ahí está prohibido que el hombre se eche con varón, que se practique la zoofilia, es decir, que el varón tenga o la mujer tenga relaciones sexuales con los animales, porque todo esto es una abominación, una confusión. En las noticias apareció un joven que traía un cartel, y en ese cartel decía: soy homosexual y Cristo me ama. Hay una confusión en todo el mundo. Por eso decía nuestro Señor Jesucristo que el castigo de Sodoma y Gomorra será más tolerable que para el de esta generación. Muchos sabrán que Sodoma y Gomorra fue destruida precisamente porque el hombre tenía relaciones con el hombre, y así la mujer con la mujer, y incluso con los animales. Por eso Sodoma y Gomorra fue destruida con fuego y azufre. Y por eso Jesús decía que el castigo de Sodoma y Gomorra será más tolerable que para el de esta generación, porque los índices de maldad ya se elevaron demasiado. Ahí en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 1 al 3, dice que el día del Señor vendrá como ladrón de noche.
Y cuando las gentes, cuando las naciones digan paz y seguridad, entonces vendrá el fin. ¿Por qué cuando digan paz y seguridad, los gobernadores, los senadores, los diputados que aprueban, que autorizan todo lo que les he mencionado, la despenalización del aborto, la autorización de los matrimonios con personas del mismo sexo, y la gente aplaude, bravo, bravo al gobernador, al Congreso de la Unión, a los senadores y a los diputados, porque están entendiendo, porque están defendiendo nuestros derechos, porque nos están entendiendo a nosotros que somos homosexuales. Las que son lesbianas también aplauden a los gobernadores, al Congreso de la Unión, porque dicen, gracias por defender mis derechos humanos. Pero entonces cuando digan paz y seguridad, vendrá una destrucción súbita, una destrucción repentina, como los dolores de la mujer preñada, y no escapará. Así está escrito. Dice ahí en Mateo capítulo 24, mas el que perseverare hasta